Buenas noches a todos. Soy la universitaria Fabiana Jiménez y desde la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Este damos inicio a la videoconferencia sobre el aborto séptico. Como disertante tenemos el honor de contar con la doctora María Cristina Mota, médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia por la Cruz Roja Paraguaya, presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de la Región Este del Paraguay, AGOREP, desde el periodo 2019 al 2021. Profesora titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, especialista en servicios de gestión en salud y especialista en tracto genital inferior y colposcopía. Recordamos que durante el transcurso pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom y al final de la ponencia abriremos un espacio para responderlas. También estaremos respondiendo las preguntas realizadas a través de la retransmisión por Facebook. Y también por este medio estaremos pasando la palabra clave para el registro de la asistencia. Cedo entonces la palabra a la doctora María Cristina Mota. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy honrada que me hayan tenido como exponente de esta videoconferencia sobre un tema que ya presenté algunos trabajos en congresos anteriores. Agradecida con todos ustedes, ya veo que están algunos alumnos míos, otros probablemente ya pasaron por la cátedra y otros que van a pasar en el futuro si aún continúo en la misma, ¿verdad? En los años siguientes. Voy a hablar, compartir la pantalla un ratito. Voy a hablar de un tema muy vigente aún en nuestro país, en toda Latinoamérica, lo que es el aborto séptico. Cuando hablamos de aborto, ¿a qué nos referimos? Para los que aún todavía no tienen el concepto, es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas. En este caso del aborto séptico, en un gran porcentaje de los casos es a través de maniobras abortivas y es una de las principales causas de muerte materna, porque vemos que también dentro de las causas de muerte materna tenemos a las hemorragias y la toxemia. Entonces, el aborto contribuye mucho a aumentar la mortalidad materna. Y vemos de que según estudios o estimaciones en América Latina, toda América Latina y el Caribe, 10% de un aborto espontáneo también, verán, una paciente que, por ejemplo, tiene ciertos factores predisponentes o inducido a través de maniobras. La infección, entonces, en el caso del aborto séptico, queda limitado al útero, pero si es que ese aborto séptico no es, o la paciente no consulta rápidamente, puede propagarse a otras estructuras del aparato genital femenino o incluso a distancia, produciendo ya complicaciones más graves. Otras definiciones también hablan de que es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, porque precisamente se llega a esto, ¿verdad? Porque es un embarazo no deseado, realizado por personas que no tienen el entrenamiento necesario como para realizarlo o bien en un ambiente que no cuenta con las condiciones mínimas de asepsia para poder realizarlo. Es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud en el 2019. También podemos definirlo como un aborto complicado con infección, según el descriptor de Ciencias de la Salud. Entonces, ese embarazo que podía cursar es interrumpido, ya sea espontáneamente, pero con más frecuencia en forma provocada, y tenemos entonces la infección del producto, de los anexos ovulares, del contenido que está dentro del útero. Y como manifestaciones clínicas, ¿cómo viene la paciente a la guardia? Generalmente vamos a encontrar este tipo de pacientes en la guardia de urgencia. Es una paciente que tiene temperatura de más de 38 grados,
por más de 48 horas, y la puerta de entrada suele ser el útero. Otra característica también es la secreción fétida, purulenta por vagina, porque cuando es un aborto no infectado, digamos, es un aborto, por ejemplo, incompleto, la paciente va a tener un sangrado rojo rutilante, ¿verdad? En este caso, la manifestación más importante no es el sangrado, sino la secreción fétida por vagina. Si esto no se trata en el momento oportuno, la paciente no acude, digamos, rápidamente al servicio, esto puede ya no quedar localizado al útero, sino también diseminarse, digamos, a otros órganos y sistemas, y podríamos tener ya un cuadro entonces más grave, como el shock séptico. Entonces tenemos una infección primeramente o primariamente en el útero que puede evolucionar a formas más graves. Esta diseminación, digamos, de la infección a partir del foco uterino puede hacerse a órganos vecinos, por ejemplo, a las trompas, a los ovarios, puede diseminarse por vía linfática también a los parametrios o por vía sanguínea, entonces por vía hematógena, produciendo un cuadro de infección o una infección generalizada, una sepsis. Vamos a hablar un poquito también de estadísticas. En el 2014, y en América Latina y el Caribe, 10% del total de muertes maternas fueron debidas a abortos inseguros. Y a nivel país, ¿cómo estamos? En el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ya en el año 2012, tenemos estadísticas ya más actualizadas de este año 2020, que fueron facilitadas por la 10ª región sanitaria. 70% fueron de las muertes, ¿verdad? Y de las complicaciones fueron debidos a un aborto inseguro. En Alto Paraná, un estudio que yo hice, ¿verdad? En el periodo 2016 al 2017, de 400 pacientes con abortos. Aborto, como dijimos, es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas. De las pacientes que acudieron al hospital regional por abortos, el 11%, o sea, de esos 400, 45 pacientes fueron por aborto séptico. Vemos acá, de 89 de estas, 11% fueron entonces un aborto séptico. En cuanto a epidemiología, ¿qué tipo de, o cuál fue, digamos, el tipo de mujeres que practicaron o que tuvieron un aborto séptico? En cuanto al grupo etario, el mayor porcentaje estuvo comprendido entre mujeres entre 29 a 35 años de edad, con una escolaridad primaria incompleta, generalmente el mayor porcentaje multíparas, unión libre. No tenían antecedente de abortos previos y la edad gestacional fue en el primer trimestre de la gestación. Entonces ya caracterizamos el tipo de pacientes que, digamos, tuvieron aborto séptico, mujeres entre 29 a 35, digamos, que no completaron la primaria, con varios hijos, estado civil, unión libre y sin abortos previos y en el primer trimestre de la gestación. De ese porcentaje de abortos sépticos, la mortalidad fue del 11%, es decir, de 45, 5 pacientes fueron a la muerte, y de estas muertes solo el 50%. Otra característica también es que las pacientes, por más que estén ya en el último grado, digamos, o en el lecho de muerte, no declaran las maniobras abortivas. Nosotros tenemos que entonces sospechar, digamos, de que toda paciente con un cuadro febril que llega a la guardia es, o tenemos que ver de que pudo haber realizado alguna maniobra abortiva. Acá en cuanto a las estadísticas, le traje un poco para que veamos entonces esto, de que desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018 en la región sanitaria 10ª como causas tenemos al aborto en un 33.3%, la toxemia también casi en forma igualitaria, 33.3%, sepsis, hemorragias 16.7%.
como causas de defunción en el periodo de enero del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, el aborto está entonces con un porcentaje del 6.7%, la toxemia 20%, la toxemia, digamos, o la hipertensión inducida del embarazo, hablamos de ello, ¿verdad? Cuando ocurre después de las 21 a 24 semanas de gestación en adelante, las hemorragias y la sepsis. Y esta es una estadística más reciente, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 12 de agosto del 2020, el aborto sigue siendo una causa importante de mortalidad materna, 25%, al igual que la toxemia, la hemorragia, que no tenemos datos registrados como causa, la sepsis, 12,5%. También tenemos que saber un poco lo que dice el Código Penal en relación al aborto. Tenemos 4 o 5 artículos del Código Penal que hablan en lo que respecta al aborto. Así, por ejemplo, tenemos el artículo 349 que dice que la mujer que causare su aborto por cualquier medio empleado, por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigado con una penitenciaría de 15 a 30 meses. Si hubiera obrado en el interés de salvar su honor, será castigado con prisión de 6 a 12 meses. El artículo 350 habla de que la pena será de 4 a 6 años si por razón de los medios empleados para causar el aborto o por el hecho mismo del aborto resultare la muerte de la mujer. Si la muerte de la mujer resultare de haber empleado para hacerla abortar medios más peligrosos que los consentidos por ella, la pena será de 6 a 8 años de penitenciaría. Entonces ya tenemos otro artículo, el artículo 351, habla de que el que sin el consentimiento de la paciente causare dolosamente el aborto de una mujer empleando violencias o medios directos, será castigado con 3 a 5 años de penitenciaría. Y si de esto resultare la muerte de la mujer, el culpable sufrirá de 5 a 10 años de penitenciaría. En los demás casos, el aborto no consentido por la paciente será castigado con 2 a 5 años de penitenciaría. O sea, esto les traigo para que sepamos un poco que el Código Penal también entonces se refiere a lo que es el aborto. En el artículo 352, las penas establecidas en los 3 artículos precedentes aumentan en un 50% cuando el culpable fuere el propio marido de la paciente. Entonces, cuando el marido de la paciente induce a ella a practicarse el aborto, entonces también aumentan, ¿verdad? El mismo aumento también, acá, ojo, habla en lo que respecta a nosotros, los médicos, cirujanos, curanderos y parteras, farmacéuticos, sus practicantes y ayudantes, los fabricantes o vendedores de productos químicos y estudiantes de medicina, que a sabiendas hubiesen indicado, suministrado o empleado los medios por los cuales hubieran causado el aborto. Estarán, sin embargo, exento de responsabilidad cualquiera de estos que justificare el haber causado el aborto indirectamente con el propósito de salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo o por el parto, ¿verdad? Es decir, que en caso que tengamos una indicación o que justifique la práctica del aborto, entonces estará exento de penalidad. Otro artículo, el artículo 353, en el caso de aborto causado para salvar el honor de la esposa, madre, hija o hermana, las penas correspondientes serán disminuidas a la mitad. Bueno, entonces es por eso que a veces las pacientes que concurren no quieren denunciar a la persona que les realizó el aborto. También entonces saber de que si una paciente llega por guardia de urgencia y tiene un aborto, es un aborto provocado, nosotros tenemos la obligación de comunicarle a la fiscalía. Esto consulté también con un abogado, era para tener un manejo práctico de cómo poder encauzar estos casos cuando vienen por la guardia. Entonces, es comunicar a la fiscalía también de que esa paciente, porque si no nosotros vamos a actuar como
encubridores. Existen factores predisponentes que hacen de que esa pérdida gestacional entonces pueda complicarse con una infección. Por ejemplo, aquellas pacientes que cursan con infecciones vulvovaginales, es decir, que tienen leucorreas crónicas, sabemos de que la vagina, la microbiota vaginal es amplia, entonces a punto de partida de esta zona pueden producirse la infección de los anexos ovulares y el producto de la concepción. Pacientes inmunosuprimidas, las desnutridas, las que tienen anemia, hipoproteinemia, el manejo obstétrico inadecuado y abortos como estuve exponiendo abortos realizados en condiciones de riesgo. ¿Y cuál es la microbiota encontrada en la cavidad uterina en los abortos sépticos? 60% se encontró que son anaerobios. Y dentro de los anaerobios, ¿cuáles? Los streptococcus, 40% de ellos. Bacteroides frágiles, streptococos, Clostridium welchi y Clostridium perfringens. Cuando está implicado el Clostridium perfringens es un cuadro gravísimo que puede llevar entonces al síndrome icteroazoémico de Mondor. También bacterias aerobias, 40% de los casos, tenemos que clasificar gram positivos, gram negativos. Los gram positivos sabemos ya por bacteriología, los estafilococos aureus. Cuando se encuentran estafilococos aureus, siempre tenemos que pensar maniobras abortivas, lo mismo que los estreptococos del grupo A. Y los bacilos gram negativos, las enterobacteriáceas, las Escherichia coli, Pseudomonas, aeruginosa, Klebsiella. ¿Y qué pasa? Se produce el ascenso de estas bacterias que se encuentran en la vagina. Estas bacterias infectan las membranas y secundariamente la cavidad amniótica. Se producen fosfolipasas bacterianas. Estas fosfolipasas que producen estimulan prostaglandinas. Estas prostaglandinas sabemos de que inducen las contracciones uterinas y secundariamente también aumentan los receptores de oxitocina. También colagenasas bacterianas que van debilitando las membranas y facilitando su rotura. Otra forma también de que se produzca la infección de digamos, del material o de los anexos y del embrión que está dentro de la cavidad uterina es a través de gérmenes que son vehiculizados o son transportados, digamos, desde afuera. Por eso hablamos de un aborto realizado en unas condiciones de asepsia, de poca asepsia, con las manos contaminadas del que realiza, o bien elementos que son utilizados para las maniobras abortivas. A veces las pacientes mismas se introducen cualquier objeto dentro del cuello del útero. Se habla, son estudios que encontraron, entonces, por ejemplo, tallo de perejil, podrían introducirse un bolígrafo, una sonda vesical en el cuello del útero, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, al introducir se estimulan entonces las contracciones uterinas, liberación de prostaglandinas, y de esa forma entonces se produce la rotura de las membranas y secundariamente también la infección. O bien, no es lo más frecuente, gérmenes que llegan, digamos, de otras zonas infectadas hasta el aparato genital, hasta las porciones altas del aparato genital femenino. Las vías de diseminación, es decir, se infectó, el foco infeccioso tenemos en el útero. Si esa infección no es tratada en el momento oportuno o la paciente ya recurre muy tardíamente, la infección ya no va a estar localizada únicamente a nivel del útero. Se puede diseminar por vía sanguínea. En este caso vamos a tener la sepsis o las tromboflebitis sépticas. Puede haber también diseminación por vía linfática. Vamos a tener la celulitis pelviana, los abscesos del ovario con su clínica característica, o por vía canalicular ascendente, en que tenemos va ascendiendo la infección, pasa por los anexos, las trompas, llega entonces hasta el peritoneo, dando una peritonitis localizada, una pelviperitonitis, y la infección aguda de los anexos. Bueno, con todo esto tenemos que llegar al diagnóstico. El diagnóstico
La clínica siempre es soberana, entonces con la clínica, y para eso tenemos que tener todo, entonces, digamos, la base científica de lo que es el aborto séptico, también con el laboratorio y la ecografía. La clínica, que ya habíamos, que ya cité más adelante, las características de la fiebre, la paciente cuando es un aborto séptico no complicado, presenta un dolor leve en el hipogastrio, hacemos el tacto y encontramos un útero que está sensible, doloroso a la palpación, reblandecido, que nos indica esto de que está infectado también, aparte del endometrio, esa infección ya fue evolucionando, infecta también el miometrio, la secreción fétida, como habíamos dicho, a través de la vagina, una metrorragia fétida, o bien los restos ovulares fétidos, que nos indica la infección de la capa endometrial, verá la decidua, y hacemos el tacto, al movilizar el cuello uterino, duelen los anexos, nos indican entonces también, o los parametrios, verá que ya tenemos esta infección, no solo está localizada en el útero, va avanzando, ya tenemos una parametritis, y es muy importante hacer un examen, no solo hacer un tacto, tratar de colocar un espéculo, porque a veces nos sorprendemos porque podemos encontrar dentro del cuello del útero, ¿verdad?, los materiales que fueron utilizados para producir el aborto, ya sea por la misma paciente o por otra persona. Como les dije, se puede encontrar cualquier objeto a nivel del cuello del útero. Y también, si fue practicado un aborto en otro lugar, tenemos que fijarnos siempre en el cuello del útero. Conocen la pinza de Erina, es una pinza que tiene como 2 garfos, y eso podemos encontrar el signo del pinzamiento a nivel del cuello del útero. Incluso en caso de que se produjo un aborto mal realizado, podemos encontrar hasta epiplón, intestino grueso, en el caso de que se haya producido una perforación uterina. Entonces, la clínica primero, con la clínica ya nos orientamos. Y cuando decimos de que este aborto se está agravando, cuando la paciente está en mal estado general, la fiebre es alta, persistente, paciente con escalofríos, el dolor ya no es solo a nivel del hipogastrio, sino que, y los anexos, sino que ya tenemos una reacción en todo el abdomen, un dolor difuso, con reacción peritoneal, lo cual que nos traduce que probablemente ya esté con una peritonitis. Si esa paciente tiene tinte ictérico, que estamos pensando de que es una bacteria anaerobia la que está implicada, que es mucho más grave, paciente con fase tóxica o ligúrica, en el cual ya tenemos entonces la diseminación de esa infección. Entonces, la clínica en primer lugar, y por supuesto, el laboratorio, pedimos una rutina laboratorial completa, el hemograma que vamos a encontrar, leucocitosis mayor a 14.000 por milímetros cúbicos, en los casos graves ya habrá una leucopenia, eritrosedimentación por encima de 50 y PCR positiva. Pero también tenemos que solicitar todos los otros estudios, más estudios laboratoriales, hemocultivos, secreción vaginal, urocultivo, un perfil renal, hepático, gases en sangre, electrolitos, grasa sanguínea, y la ecografía. La ecografía podemos tener diversas imágenes ecográficas, ver ya los restos ovulares que se ve como un material hiperecogénico dentro de la cavidad uterina, otras veces el saco gestacional intacto, saco gestacional incluso con embrión vivo, o un saco gestacional más irregular, abortivo, que puede tener o no tener ya el embrión, el huevo roto, que es un embarazo más grande, verá con feto vivo o muerto, y en los casos de infecciones ya por anaerobios podemos tener en las nefritis graves gas en el miometrio. ¿Qué complicaciones podemos tener? El mayor porcentaje de los abortos sépticos no se complican, es decir, que la infección queda localizada en el útero con el tratamiento y el antibiótico, ya sea quirúrgico y antibiótico terapia, se resuelven favorablemente, pero hay un porcentaje que sí puede evolucionar y traer más complicaciones, por ejemplo, evolucionar a un shock séptico endotóxico, sobre todo cuando los gram negativos, el Escherichia coli está implicado, la hemorragia, que no es la manifestación más frecuente de estos abortos sépticos, y el traumatismo con perforación uterina o de otras vísceras.
Si el cuadro no se domina, la infección se va agravando, podemos tener también una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada. Vimos de que en nuestro hospital, en el Hospital Regional de Ciudad del Este, la mortalidad fue del 11%. Y cuando el aborto séptico está implicado el anaerobio, el Clostridium perfringens, esa mortalidad asciende a casi el 27.8%. En cuanto al tratamiento que vamos a hacer, por supuesto, esta paciente tenemos que hospitalizar, no vamos a enviar a la paciente a una ecografía y que vuelva con su ecografía, sino son pacientes que ya tenemos que internarlas a la par que hacemos el diagnóstico y tener todos los medios dentro del hospital como para poder tener su laboratorio, ecografía, cosa que a veces no tenemos en nuestros hospitales, que tenemos que pedir una ecografía porque no hay un servicio de ecografía a las 24 horas. Entonces, a veces no contamos con todas las medidas como para poder tener ya en el momento. Pero hospitalizar siempre a la paciente. Una vez hospitalizada, verá todas las medidas generales con control de signos vitales, pulso, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, la coloración de piel y mucosas para ir viendo cómo va evolucionando esa infección, la diuresis y pedimos a la par también ya un laboratorio. Instalamos una suero, o sea, hacemos una venoclisis, le ponemos sueroterapia, sobre todo tratamos de usar soluciones cristaloides, solución salina al 0,9%. La transfusión sanguínea, ¿en qué caso utilizamos? En pacientes con hemoglobina menor a 7 gramos por litro. Y el goteo con ocitóxico, ¿por qué? Porque el útero está reblandecido, está agrandado, reblandecido, y con los ocitóxicos vamos a darle entonces un mayor tono al útero para poder también después realizar un legrado con un útero con una más, digamos, duro, que tenga menos probabilidades de que perforemos al realizar el curetaje evacuador. Usamos 5 ampollas, 4 a 5 ampollas de oxitocina en 1 litro de suero, hacemos el goteo previo ya, ¿verdad? Para tratar de darle, como les dije, más tono al útero. Y por supuesto, a la par ya iniciar el tratamiento con 2 o 3 antibióticos de amplio espectro. Esto ya sería como medida específica. Antibiótico terapia, unas horas previas, si es que la paciente no está en tan mal estado general, entonces iniciar ya antibióticos para ir luego al legrado evacuador, después de haber iniciado la cobertura con antibióticos 4 a 6 horas, como les dije, después, siempre y cuando el estado general de la paciente dé para eso. Este esquema es el esquema del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que se usa ya como un protocolo a nivel país. Esto fue hecho, digamos, en colaboración con varios hospitales, el presidente de la Sociedad de Ginecología. Entonces, utilizamos antibióticos que traten de cubrir a los gram positivos, gram negativos y los anaerobios hasta que no tengamos el resultado, por ejemplo, del cultivo o de los hemocultivos. Entonces usamos ampicilina, podemos dar 1 gramo cada 6 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 8, cefalosporinas de primera generación, cefazolina 1 gramo, más metronidazol o ceftriaxona con metronidazol. También podemos utilizar gentamicina cada 8 horas, más metronidazol 500 miligramos, gentamicina o con clinda, o bien entonces ampicilina, sulbactam, 1.5 gramos o 3 gramos cada 6 horas con clindamicina. Y esta es la que más solemos utilizar, la triple cobertura con antibióticos, que no son antibióticos, digamos, muy costosos para la paciente y tienen amplia cobertura, ampicilina, gentamicina y metronidazol en las dosis que están indicadas ahí. ¿Qué tiempo de tratamiento? El tratamiento prolongado que no debe ser inferior a 7 a 10 días. Por vía endovenosa tenemos que mantener por 48 horas desde el último pico febril y completamos después el esquema hasta 7 a 10 días por vía oral.
Y la conducta obstétrica, que es la que, como les dije, fueron elaboradas normas nacionales por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el 2018, es la evacuación uterina. Este es el tratamiento de elección en los abortos sépticos simples, porque una vez que no se evacue ese producto infectado, ese material infectado, no va a mejorar tampoco ese proceso infeccioso. Se puede hacer una aspiración manual endouterina por el AMEU en embarazos menores a 13 semanas, o bien la aspiración instrumental con vacío o curetaje instrumental. Todo estudio obtenido debe ir, todo material obtenido debe ir a anatomía patológica. Podemos usar también uteroconstrictores poslegrado, como la ergonovina, para tratar entonces de que el útero se vaya involucionando y adquiriendo más tono, y disminuir el sangrado, ya sea oxitocina, metilergonovina, carbetocina o prostaglandinas. En los abortos sépticos complicados con una infección más allá del útero, como ya estuve diciendo en las otras ponencias, si nosotros evaluamos a la paciente y esa paciente no va mejorando en 24, 48 horas, entonces algo está pasando, que tenemos que ir a una laparotomía exploradora. Puede ser de que haya una perforación uterina, o para entonces realizar la histerectomía, es decir, la extirpación del útero en que la infección puede ser que no esté solo a nivel del endometrio, sino también miometrio. Entonces ya decidir una histerectomía, no tenemos que esperar tanto, ¿verdad? Entonces hacemos todo el esquema con antibióticos, hacemos el curetaje, la paciente no mejora, sigue con fiebre, mal estado general, entonces pensar de que ya entonces se está complicando con una infección más allá del útero. En embarazos mayores a 12 semanas, entonces podemos usar las prostaglandinas previamente para tratar de expulsar ese material que se encuentra dentro del útero, el material infectado, y posteriormente ir al legrado instrumental. ¿Por qué? Porque es un útero grande, es un útero grande, blando, se puede perforar fácilmente, entonces podemos utilizar las prostaglandinas para evacuar el útero y completar después con el curetaje. Entonces usamos uteroconstrictores siempre posterior al legrado, como les dije, para disminuir el tamaño del útero, contraer y disminuir también el sangrado. ¿Cuándo decidir una histerectomía en el aborto séptico? Cuando la paciente va rápidamente desmejorando en su estado general, casos que no mejoran luego de 48 horas después de haber aplicado todas las medidas en cuanto a médicas y quirúrgicas, en los casos de shock séptico que no mejoran en 12 horas, la infección a Clostridium perfringens, en los casos de que tengamos gangrena uterina, es decir, la presencia de gas dentro del miometrio, está implicado el anaerobio, un útero muy grande con un tamaño mayor a 16 semanas, que sería aproximadamente como un útero a 2 o 3 cabezas de dedos por debajo del ombligo, pacientes con toques renales, una perforación uterina que no podamos suturar, o tengamos ya una infección pélvica, una pelviperitonitis o una peritonitis generalizada también en los casos de abscesos miometriales, porque en estas situaciones, entonces, por más que evacuemos el contenido uterino, la infección persiste y la paciente no va a mejorar. Cuando hay una infección pélvica más allá del útero, una infección pélvica masiva, se debe realizar no solo la extirpación del útero, ¿verdad? Tiene que ser una histerectomía abdominal total. Hay que también realizar la salpingo o oophorectomía bilateral, es decir, la extirpación de las trompas, los ovarios, por más de que sean pacientes jóvenes. Hay casos que tenemos que decidir por esta conducta en pacientes nulíparas, primero salvar la vida de la paciente y después el órgano, incluso con ligadura de los vasos hipogástricos y un manguito vaginal abierto para drenaje. Bueno, esta es lo que le quería exponer en cuanto a aborto séptico, y espero que les haya llegado, hayan podido, digamos, sacar algunos conocimientos que le puedan servir en la práctica
del día a día, más todavía cuando empiecen a hacer guardias de urgencia. Este tipo de pacientes puede llegar en cualquier momento a la guardia. Muchísimas gracias, doctora. Ahora abrimos el espacio de preguntas y la primera dice, ¿a qué se refiere con interés de salvar su honor? Bueno, en este caso, ¿verdad? No es tanto el ámbito, pero, por ejemplo, en el caso de productos de violación, sería salvar el honor, ¿verdad? Productos de violación, porque tenemos casos de que pacientes de que se embarazan posterior a una violación, entonces salvar el honor de la paciente. Bueno, leo la siguiente pregunta. Esta parte del Código Penal, quiero agradecer también al doctor Baltasar Quirida Mota que me facilitó, digamos, los artículos referentes al Código Penal. No soy una letrada en la materia, pero yo supongo, ¿verdad? O creo de que se refiere a las pacientes que fueron violadas, porque no hay otra justificativa, incluso un producto de violación yo no haría, ¿verdad? No practicaría un aborto. Pero eso ya es, digamos, conciencia de cada. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿la legalización del aborto podría ser una solución para las muertes maternas o debería optar por medios de prevención menos drásticos como la educación y los métodos anticonceptivos? Bueno, para mí personalmente, ¿verdad? Sería la educación sexual. La educación sexual no solo empieza, ya empieza, digamos, en la casa, en que nosotros brindemos toda la educación sexual, ¿verdad? A pesar de que muchos, digamos, se asustan cuando eso es enseñado en los colegios. Entonces, enseñar ya a los niños, a las niñas, ¿verdad? De lo que es todo su cuerpo, su aparato genital, y que ellas sepan a una edad determinada de que existen métodos anticonceptivos que pueden evitar un embarazo. Se ha visto incluso por estudios que inculcándole todas estas, digamos, esta educación sexual se retrasó los embarazos a edades más tardías y las pacientes pudieron, cuando decidían tener relaciones sexuales, una sexualidad responsable. Entonces, para mí, en primer lugar, ¿verdad? Es la educación sexual, métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. La práctica del aborto, yo no estoy, pero es una, digamos, postura mía a favor del aborto, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta. En nuestro país no está legalizado el aborto, ¿verdad? En países vecinos ya está legalizado, ¿verdad? Y por supuesto, cuando se realiza en condiciones de un buen ambiente quirúrgico, va a ser menos el porcentaje de infecciones que puede presentar la paciente. Porque vemos de que esto se produce por un aborto realizado en condiciones poco sépticas, por personas no entrenadas, por supuesto, entonces a partir de ahí viene todo el proceso de infección. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿podría complicarse como pelviperitonitis o enfermedad inflamatoria pélvica? Sí, tenemos, cuando la infección se localiza en los anexos, tenemos una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Es cuando la infección va por vía canalicular ascendente. Si este proceso no se domina, va a ir propagándose la infección, incluso pasar por vía sanguínea. Con los gram negativos tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli. Si esa infección no se, digamos, trata en el momento oportuno, podemos tener la sepsis a gram negativos, el shock séptico, que es un cuadro ya grave. La siguiente pregunta dice, ¿dosis de misoprostol para maduración del cuello previo legrado o AMEU? No, generalmente cuando el embarazo es mayor a 12 semanas, tratamos de utilizar las prostaglandinas para que se produzca la evacuación del contenido uterino
y entonces poder realizar con mayor seguridad un aborto. Recordemos que es un útero infectado, un útero que no tiene el tonismo necesario y se puede también perforar fácilmente. Y en caso de que utilicemos prostaglandinas, lo que solemos utilizar son, podemos utilizar hasta 600 miligramos, digamos, son pastillas que se venden en el mercado en forma ilegal, pero cuando la paciente tiene una ecografía en que diga de que el producto, digamos, es un aborto mísero, es un aborto anembrionado, restos ovulares con cuello cerrado, sí, entonces se pueden vender estos en el mercado. Y lo que solemos utilizar son 2 comprimidos por vía sublingual o también entonces puede ser la aplicación intravaginal. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales por la clínica del aborto séptico? Bueno, en este caso tenemos una paciente que concurre, ¿verdad? Por eso le digo, la clínica es importante, es una paciente que tiene un retraso menstrual previo y recurre ya más que por un cuadro de sangrado, ¿verdad? Es un proceso infeccioso. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas las hemorragias del primer trimestre de la gestación, con la mola hidatidiforme, enfermedad trofoblástica gestacional, el embarazo extrauterino, que es otra causa de sangrado del primer trimestre, y los abortos en sus diferentes estadios clínicos. Pero en este caso, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es un útero que se encuentra aumentado de tamaño, reblandecido, cuello uterino entreabierto, secreción fétida por vagina y paciente con fiebre. En el caso del ectópico, ¿verdad? El embarazo extrauterino complicado, generalmente tenemos más que sangrado externo, tenemos un sangrado intrapélvico con signos de irritación peritoneal. La paciente acude también con una beta-HCG o una eutrofina coriónica positiva, pero no tenemos cuadro febril ni mal estado general de la paciente. Y en el caso de las molas hidatidiforme, enfermedad trofoblástica gestacional, características son un útero muy aumentado de tamaño en relación con la edad gestacional y sangrado que no es un sangrado así masivo, sino que va aumentando a medida que transcurre la gestación. Podríamos tener incluso las molas incompletas, cursan como un cuadro de aborto incompleto, y las completas más con sangrado y expulsión a veces de vesículas hidatidiformes, que también la ecografía es un medio que nos ayuda a diferenciar por las características típicas que se ven en la mola. Entonces, esos serían los diagnósticos diferenciales dentro de las hemorragias del primer trimestre de la gestación. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿por cuánto tiempo se deja ergometina poslegrado? Habitualmente no hay así algo que diga estrictamente cuánto tiempo, pero hacemos un goteo por vía endovenosa, ¿verdad? Y controlar las características de cómo ese útero está involucionando, tiene mayor tonismo, y por supuesto que el sangrado uterino vaya disminuyendo. Y podemos después pasar la vía oral por 4 o 5 días más. Generalmente, una vez que tenemos que tener en cuenta que estas pacientes no van enseguida de alta porque tenemos que completar un esquema de antibióticos, ¿verdad? 48 horas, 48 horas a 72 horas de paciente sin fiebre para pasar a la vía oral. La siguiente pregunta es, ¿el aborto, cuando la vida de la madre corre riesgo, está solo despenalizado si fuese realizado en aborto en el momento del parto, o puede ser también un aborto durante algún periodo del embarazo, teniendo en cuenta siempre que el médico sabe que hay riesgo de muerte para la mujer? En caso de riesgo de muerte para la madre, que son muy pocas las situaciones, ¿verdad? Sí, digamos, se puede realizar. Por ejemplo, en el caso, hay casos de hiperemesis gravídicas, hiperemesis gravídica es la exageración del lado de los vómitos del embarazo, que en situaciones extremas puede llevar incluso a un oliguria, a un toque renal,
una insuficiencia renal a la madre, ¿verdad? Entonces en esos casos sí se puede decidir porque está la vida de la madre o de ese embarazo que está iniciando. Tuvimos el caso de una colega en que ella tuvo un cuadro de hiperemesis gravídica, se le planteó el aborto terapéutico, como dijimos, y ella no aceptó, ¿verdad? Y al final falleció, porque también está la voluntad, no podemos ir contra la paciente, ella no autorizó el aborto, ¿verdad? Y falleció. Pero no son muchos los casos en que, digamos, hay una indicación médica como para la práctica del aborto. Por ejemplo, también en los casos de cáncer de cuello uterino, en el segundo trimestre de la gestación, un cáncer en que es necesario ya un tratamiento para la madre, se puede hacer entonces el tratamiento de la madre, ¿verdad? A favor de la madre, ya sea ¿verdad? Una esterectomía, una Wharton Mace o una quimio, radioterapia que esté precisa. La siguiente pregunta dice, ¿influye el número de semanas del feto o embrión para que sean más graves las complicaciones? Sí, a mayor edad gestacional, más riesgo, ¿verdad? Por todo, porque el embarazo está más grande, porque el útero está más también aumentado de tamaño. Por supuesto, un embarazo después de un aborto después de las 12 semanas es mucho más grave, digamos, que un aborto en las primeras semanas de gestación en cuanto a complicaciones. En caso que se realice la histerectomía, sobre todo si la infección es anaerobios, entonces hay que realizar la anexo histerectomía total, la salpingo o frectomía total. ¿Por qué? Porque puede que el foco infeccioso ya no esté solo en el útero, sino que también entonces haya alcanzado ya sea las trompas o los ovarios. Entonces la infección ya no está solo ahí, sino que está ya en otros sectores del aparato genital femenino. Y esa fue la última pregunta. Vamos a habilitar. Ahora surgió otra pregunta. ¿Cómo? Mucho se habla del... ahora vino otra pregunta, doctora. Sí. Mucho se habla de que el cuerpo de una niña o adolescente embarazada no está preparada para un embarazo. Científicamente hablando, ¿es cierta esta afirmación? Porque por otro lado se dice que si esa niña o adolescente se embaraza es porque su cuerpo ya está biológicamente preparado. No, no es lo mismo, ¿verdad? El cuerpo en cuanto al cuerpo, el desarrollo, ¿verdad? Tanto de la parte somática como de la parte de los genitales de una niña o adolescente que se embaraza, ¿verdad? Sí, sabemos de que la relación cuello-cuerpo en la niña, en la niña es a favor del cuello en relación entonces a lo que es el cuerpo uterino, y que esto a medida que va evolucionando en edad, digamos, se va desarrollando más el cuerpo en lo que relaciona al cuello del útero. Pero digamos de que no es motivo tampoco para un aborto. Otro lado se dice que esa niña adolescente es porque su cuerpo ya está, bueno, el hecho de que esa niña se embarace es porque ovuló, ¿verdad? Porque hubo un óvulo que se unió con ese espermatozoide, pero su crecimiento en cuanto a lo que es la parte del aparato genital femenino, la pelvis, no es entonces todavía, digamos, la adecuada como para ya sea un parto en esa etapa de la vida. Bueno, creo que Con respecto a la peritonitis e infección crónica de los anexos, ¿después de cuánto tiempo del aborto se presentaría y por cuánto tiempo si no se trata? bueno, es que el aborto, ese aborto séptico, si es que no se trata, ¿verdad? Ese aborto séptico va a ir evolucionando a formas más graves. No vamos a tener ya, como les dije, un aborto séptico simple, que es cuando la infección se haya localizada en el útero. En este caso vamos a tener un aborto séptico complicado con una infección, ya sea a otras estructuras pélvicas, los parametrios, las trompas, los ovarios, un absceso pélvico,
un absceso ovárico, ¿verdad? Ese absceso ovárico se rompe, se produce la rotura de ese absceso ovárico y vamos a tener la peritonitis. Entonces no creo que dé tiempo a que haya una infección crónica de los anexos. En ese caso, la infección crónica de los anexos tendríamos más en caso, por ejemplo, de una tuberculosis genital, pero estos cuadros son cuadros agudos que si no solucionamos en el momento con el tratamiento médico oportuno en cuanto a antibiótico terapia y instrumental, en el sentido, si es un simple realizar un curetaje o si es algo más complicado, decidir una cirugía como una anexohisterectomía. Entonces, tenemos que actuar y ya, en forma rápida. Y si es que actuamos, hacemos un legrado, como les dije, no vemos que esa paciente vaya evolucionando favorablemente, decidir por cirugías más amplias. A veces tenemos el dilema, bueno, es una paciente nulípara. Nulípara significa que aún no tuvo hijos. Está embarazada, pero aún no tuvo hijos. Y tenemos que decidir de sacarle el útero, ¿verdad? Sucedió hace poco el caso, una colega me comentó de que ella tuvo que decidir por una histerectomía, porque de lo contrario, entonces esa paciente no iba a contar el cuento, como digamos. Entonces, más tenemos, en estos casos, a veces no vemos esas infecciones crónicas porque vamos a tratar ya oportunamente y decidir la conducta adecuada. No sé si contesté la pregunta. Hasta ahora esas fueron todas las preguntas y vamos a habilitar 5 minutos más para dudas. Y Bueno. la palabra clave para la asistencia es shock. Recuerden para los que quieran la certificación. Y ustedes están con este tipo de reuniones científicas, siempre me parece excelente de que no nos quedemos, ¿verdad? En esta época de pandemia solamente viendo películas, sino que tenemos como futuros médicos, tenemos que capacitarnos, tratar de estar en la vanguardia siempre, en lo último. Entonces me encanta la idea que surge de este grupo de estudiantes de estar eh, innovando con este tipo de actividades. ¿Hay alumnos de todos los cursos? Fabiana. Sí, doctora. Desde el primer año, creo, hasta el quinto lo que yo vi, no todavía no manejo. Bueno, entonces dentro de unos añitos, algunos ya los tengo conmigo, ¿verdad? Este año, y dentro de unos años vamos a estar Están profundizando en presentes el tema de personas la de Bolivia ginecobstetricia. también. ¿Cómo? Están presentes personas de Bolivia también. Ah, qué bien. Estudiantes, Sí. ¿cuál es el próximo tema de su reunión científica? Y ahora creo que habrá una videoconferencia sobre trata de personas, tengo entendido. Y después no manejo. Bueno, de todo esto que sacamos, de que el aborto séptico es una causa muy importante de mortalidad, de muertes en el país, en la zona, en la región de Alto Paraná, que llegan pacientes jóvenes de todas las edades, ¿verdad? En edad reproductiva, que por no tener una educación sexual o métodos anticonceptivos que utilicen, llegan entonces a la práctica del aborto, porque en algunas situaciones, digamos, de que no para justificar, pero no tienen las condiciones como para sobrellevar ese embarazo, recurren a personas no entrenadas, por un lado, ¿verdad? Como para realizar estas maniobras, o ellas mismas se introducen sustancias dentro del cuello del útero, imagínense con sus manos contaminadas,
producen entonces estas infecciones a nivel de útero y el contenido del útero, digamos, en la gestación. Entonces son situaciones que es triste ver así pacientes jóvenes, adolescentes, que por un momento, ¿verdad? Tienen que incluso, se les tiene que realizar una cirugía de extirpación de útero, ovarios, y se les está anulando su capacidad reproductiva en el futuro. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia. Aprendimos muchísimo. Le mandan saludos desde Colombia, desde Bolivia. Y Muchas gracias. Ada acá te recuerda que va a haber un conversatorio entre el Centro de Investigaciones Médicas, el CIM de la UNE, y entre la SOCEM para fomentar la investigación y también la videoconferencia sobre trata de personas que ya mencioné. Bueno, muchas Excelente gracias. ponencia. Muchas gracias por la invitación. A Belén, que me cursó la invitación. Muchas gracias. Ella es hija de una querida y muy querida amiga, la doctora Lourdes Ayala. Saludos. No sé si nos despedimos ya. Sí, damos por finalizada la videoconferencia. Agradecemos a todos por su paciencia y por su participación. Ahora se mandará el formulario de asistencia en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches.